buenos días. Son en este momento las 9 en punto de la mañana de este miércoles 19 de febrero del año 2025. Y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM HD2 aquí en la ciudad de Miami. Hoy, 19 de febrero, es el día de San Álvaro de Córdoba y de San Bonifacio de Lausana. Felicitaciones a los Álvaros y a los Bonifacios y Bonifacias. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que para hoy repite la luna menguando en... ¡Uy! Dios, ¿y ese escándalo de dónde salió? Repite la luna menguando en Escorpio, luna de misterios, luna de cambios radicales, luna de cosas esotéricas. Así que tenemos a la luna menguando en Escorpio y al sol en Piscis. El 19 de febrero de 1473 nació Nicolás Copérnico, monje astrónomo polaco, fundador de la astronomía moderna. Fue condenado por la iglesia por decir que el sol no daba las vueltas alrededor de la Tierra, sino exactamente al revés. El 27, ¿qué cosa con el 27? El 19 de febrero de 1878, Thomas Alva Edison patentó el fonógrafo, el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido. Esto fue un hito en la historia de la tecnología y la música, y gracias a ese invento estamos aquí. Hoy cumple 86 años Alfredo Bryce Echenique, el autor de Un mundo para Julios y La vida exagerada de Martín Romaña. Cumple 72 años la señora Cristina Kirchner, la vieja, como le dijo Pepe Mujica. Hace 63 años falleció Georgios Papanikolaou, un citólogo griego, autor de los primeros y fue de los primeros investigadores del cáncer, que realizó una contribución indeleble a la medicina con el desarrollo de la prueba del Papanikolaou. Este método de detección simple pero revolucionario para detectar células precancerosas y cancerosas en el cuello uterino ha desempeñado un papel fundamental en la reducción de la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino. En el 2016, hace ya 9 años, se fue Umberto Eco, el gran filósofo italiano, y en ese mismo día, ese mismo año, falleció Harper Lee, quien ganara el premio Pulitzer en 1961 por su novela Matar a un ruiseñor, que luego fue una gran película protagonizada por Gregory Peck. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con el periodista Francisco Poleo aquí en Miami. Con él vamos a abordar la situación política en Venezuela y el peso real que puede tener el problema venezolano en el mundo. Vamos a conversar luego con Mayra Ojeda. Ella es la hermana de Ronald Ojeda, el teniente del ejército venezolano, secuestrado por el Tren de Aragua en Santiago de Chile y asesinado después, según se dice, por órdenes directas y pago de Diosdado Cabello. ¿Por qué ¿Por qué fue el asesinato de Ojeda? ¿Qué información tenía él que comprometía al régimen? Luego en Toronto vamos a conversar con el doctor Ángel Álvarez, doctor en ciencias políticas. Mucho se ha insistido en que Chávez y Donald Trump son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué se dice eso? ¿Qué representa eso como postura política? Después vamos a conversar sobre el foro de hoy. ¿Atenta la tecnología la privacidad de las personas? Esto lo vamos a conversar con el profesor. ¿Qué podemos hacer para resguardar nuestra seguridad? Lo vamos a manejar con Andrés Aspurua, activista e investigador en seguridad digital, tecnología cívica y derechos humanos. Luego vamos a conversar en Buenos Aires con Lucía Cholacain Herrera. Con ella vamos a abordar el llamado CryptoGate de Milei. Y vamos a cerrar en Bogotá con Juan Falconer, el analista político, a propósito de la nueva crisis en Colombia que por lo visto no sale de una.
Ese pues es el programa que hemos preparado para el día de hoy. A las 9:05 vamos ahora pues con nuestro editorial. El editorial. La madrugada del día de ayer, martes 18, colapsó la planta eléctrica que suministraba por horas energía a la Embajada de Argentina en Caracas, donde están refugiados 5 prominentes dirigentes del partido 20 Venezuela, el principal partido opositor contra la dictadura de Nicolás Maduro. La precaria vida que llevaban o que llevan estos 5 dirigentes políticos se ve agravada desde ese colapso. Ahora no tienen manera alguna de comunicarse con el exterior, no tienen manera alguna de refrigerar los pocos alimentos que les quedan porque tampoco pueden entrar alimentos. Es una prisión asfixiante la que está ejerciéndose sobre estos 5 dirigentes ciudadanos venezolanos para los cuales el gobierno argentino ya solicitó, ya concedió el asilo y la protección. Pero la dictadura venezolana no les concede el salvoconducto para que puedan salir de allí y luego del país. La oposición venezolana, tanto en Caracas, en Venezuela, como en el exterior, reclama que el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país no haya actuado. Como si los embajadores, en este caso, por más plenipotenciarios que sean nominalmente, pueden actuar por su cuenta, como si fuese una acción personal. Si los embajadores de la América Latina, si los embajadores de Europa no han actuado, es porque sus gobiernos no se los han pedido, no se los han ordenado. Y es allí donde está precisamente el detalle. Hay muchas acciones nominales, ¿verdad? Condenamos esto, condenamos lo otro, pero a la hora de actuar puntualmente no se ven esas acciones. Escribía precisamente Francisco Poleo en un editorial que nuestra crisis no pasa de ser una especie de nota a pie de página en medio de la gran debacle de sucesos que están aconteciendo en el mundo. Los países en América Latina, algunos condenan, pero no se manifiestan. Brasil, que está custodiando esa embajada dada la ruptura de relaciones entre Maduro y Milei, no hace nada, no se hace responsable por nada. Igual los países europeos, que bien podrían mediar o intervenir, por no hablar de otros países. Estamos literalmente abandonados. Llama la atención, por ejemplo, que los congresistas de Florida, tan vehementes en su verbo contra Maduro y la dictadura, no han hecho nada, ninguna acción en el Congreso para, por ejemplo, proteger a los venezolanos, protegerlos del TPS, injustamente o cruelmente revocado recién. No hacen nada para que se den acciones concretas por parte de la administración Biden, que es la administración republicana, y todos ellos son republicanos, la administración Trump, perdón, en contra de la dictadura de Maduro. El presidente Biden, recién ayer le preguntaban por la licencia de Chevron y dijo, caramba, no he podido enterarme de esto, ya lo revisaré, tengo muy poco tiempo en el gobierno. Vamos a darle el beneficio de la duda porque es el presidente de la nación. Pero en ese poco tiempo ha tomado medidas muy drásticas en muchos sentidos y medidas drásticas con los venezolanos. La revocatoria del TPS. Estamos a la buena de Dios, somos, como decía Poleo, apenas una nota a pie de página. No se ve fácil el futuro de los 5 venezolanos en la embajada. No se ve fácil el futuro de los millones de venezolanos fuera de esa embajada. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión.
Bienvenido al evento de ofertas Nissan hoy. ¿Estás bien? Quería llegar antes de que las mejores ofertas terminaran. Llegas justo a tiempo. Déjame mostrarte lo que tenemos. El totalmente nuevo Kicks. El Deportivo Sentra. O nuestro más vendido Rogue. Un Best Buy de Consumer Guide por 11 años consecutivos. Debes estar exhausto. Creo que ya estoy listo para volver a la carretera. Para la experiencia de compra número 1 entre compradores de autos populares según J.D. Power, visita Nissan hoy. Arrienda desde $249 al mes el Rogue 2025. Para obtener información del premio J.D. Power, visita jdpower.com/awards. Arrendatarios bien calificados. Rogue S All-Wheel Drive 2025. El pago inicial de $3,639 excluye impuestos, título y licencia. Cargo por disposición pagadero al finalizar el arrendamiento. Tomado del nuevo inventario del concesionario. Llama al 1-888-858-8319 para detalles de la oferta. Termina 3325. Cuando se trata de asuntos legales, muchos en nuestra comunidad prefieren consultar en español. Por eso Morgan & Morgan, el bufete de lesiones más grande de Estados Unidos, también cuenta con personal de atención y abogados que hablan tu idioma, para que te sientas seguro sobre tu proceso legal. Tenemos más de 30 años de experiencia en casos de lesiones personales, y siempre hemos luchado por conseguir la más alta compensación posible. Hasta ahora, hemos recuperado más de $15 mil millones para nuestros clientes, y nunca hemos cobrado ni $1 a menos que hayamos ganado el caso. Si estás lesionado a causa de negligencia ajena, estamos para ayudarte. En tu idioma. No esperes más. Llama ya al 800-200-1212. Nuevamente, 800-200-1212. O visita abogados.com para una oficina cerca de ti. Morgan & Morgan. Hablamos tu idioma. Después de una tormenta, los generadores portátiles son una solución útil y temporal hasta que se pueda restablecer la electricidad. Recuerde el 20-20-20 para mantenerse seguro mientras usa un generador. Mantenga su generador a 20 pies de distancia de su casa, espere 20 minutos hasta que el generador se enfríe antes de echar la gasolina y compre un detector de monóxido de carbono por $20. Para obtener más consejos sobre la seguridad antes de huracanes, consulte la guía de huracanes en floridadisaster.org/guide. Este mensaje está patrocinado por la División de Administración de Emergencias de la Florida, la Asociación de Locutores de la Florida y esta estación de radio. En Bonjour Bakery siempre hallarás algo especial para cada momento. Nuestra pastelería con exclusivos postres, exquisitas tortas y panes tradicionales franceses te transportarán a las calles de París sin salir de Miami. Desayunos, almuerzos y cenas en Kendall, Weston, Pembroke Pines y Coral Gables. Bonjour Bakery, el verdadero toque francés. Encuentre todo lo que necesita para cualquier proyecto de mejora del hogar. Perdón por interrumpir. ¿Su negocio necesita una transformación? Sal de mi comercial. Ofrecemos servicios para todas sus metas financieras, porque los negocios nunca paran. Llevaremos el suyo más lejos. Ocean Bank, miembro FDIC. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. A las 9:13 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Donald Trump lanzó un sorprendente ataque contra el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sugiriendo que Kiev era el culpable de la invasión rusa y le acusó de no haber logrado poner fin a la guerra en estos 3 años. El hecho de que los comentarios se produjeran después de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y rusos que excluyeron a Ucrania solo sirvió para aumentar la irritación de Zelensky, quien dijo hoy que el presidente Trump estaba viviendo en un espacio de desinformación. Trump también dijo que podría reunirse con su homólogo ruso este mes en una señal de un acercamiento acelerado. Cito: parecía que las cosas no podían ponerse más oscuras para Ucrania. Entonces el presidente Donald Trump habló, dicho en CNN. La misión de Elon Musk para reducir el tamaño del gobierno de los Estados Unidos ha puesto su foco de atención en una oficina federal cuyo trabajo toca directamente a casi todos los estadounidenses. La oficina del Servicio Fiscal del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, que procesa miles de millones de pagos y representa billones de dólares cada año, actuando como el centro de compensación central para casi todo lo que el gobierno federal gasta en dinero, desde los pagos de la seguridad social
hasta los beneficios de los veteranos y las subvenciones para los gobiernos estatales. El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá mañana jueves en Washington con Elon Musk, empresario y asesor del gobierno americano, en el primer día de la visita de Milei a los Estados Unidos, que se extenderá hasta el sábado, y aquí incluirá una presentación en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC. El viaje de Milei a Estados Unidos se da en medio de una polémica surgida por su participación en el lanzamiento de la criptomoneda dólar libra, cuyo valor se desplomó después, dejando a miles de inversores damnificados. Tras desencadenarse un escándalo político en Argentina, Donald Trump compartió un mensaje de apoyo a Milei, quien es uno de sus principales aliados. Esto lo dijo en su red Truth Social. Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para la política exterior, apuntó que el bloque de países insistirá en un proceso de diálogo en Venezuela que cuente con todos los actores políticos para lograr una salida democrática a la crisis, después de los resultados no creíbles de las elecciones presidenciales. Le cito: en Venezuela, los resultados de las elecciones no fueron creíbles. Las autoridades perdieron una oportunidad clave para respetar la voluntad popular y asegurar una transición democrática con garantías para todos. Fin de la cita de la jefa de la diplomacia europea en el inicio del 5º seminario de alto nivel América Latina y el Caribe, de nuevo en el radar de la política europea. Edmundo González Urrutia recibió ayer el premio al coraje en el marco de la Cumbre de Derechos Humanos y la Democracia que se celebra en Ginebra. En su cuenta en la red X, González Urrutia dijo que el galardón era para todos los venezolanos que siguen luchando con coraje para que se respete su deseo de cambio. Para ustedes y por ustedes. Así posteó el dirigente. También se refirió a la situación que viven los 5 opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas y señaló, cito, el informe final de la misión técnica de observación electoral del Centro Carter sobre las elecciones del 28J, en la que ganamos de manera irrefutable, ratifica que el régimen debe demostrar respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos, permitiendo una revisión transparente e independiente de los resultados de las elecciones presidenciales de 2024. Fin de la cita. Dijo González Urrutia que la libertad es la causa que me motiva a continuar, la libertad de mi país, la libertad de todos los presos políticos, la libertad de Rafael, la libertad de mi hija y mis nietos, la libertad de todas aquellas madres, padres, hijos, esposos que hoy sufren la desaparición forzada o el secuestro de sus seres queridos en Venezuela. Por ustedes, por su libertad, seguimos. El presidente Donald Trump señaló ayer en rueda de prensa desde Mar-a-Lago que su administración está examinando esa exención que permite a Chevron operar en Venezuela pese a las sanciones. Le cito: ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué ir al enemigo y darles miles y miles de millones? Estamos teniendo discusiones dentro de nuestro propio gobierno. Es un poco temprano, pero no comprábamos petróleo de ellos, pero cuando Biden llegó, por la razón que sea, comenzó a comprar petróleo allí, pese a que tenemos más oro líquido que nadie. Le pagaron una fortuna a Venezuela. Lo estamos examinando muy en serio, pero solo llevo aquí 3 semanas. Fin de la cita. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció ayer que los narcotraficantes compraron 2 misiles para atacar su avión por el trabajo que está haciendo su gobierno contra las grandes mafias del país. Le cito: a mí me quieren disparar un misil a mi avión. Es un misil que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No 1, sino 2 misiles. Sabemos quiénes son, pero hay que actuar. Eso lo dijo durante la transmisión de mando policial al brigadier general Carlos Fernando Triana, quien fue designado como nuevo director de la policía. Petro agregó: me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia y eso puede asustar. Sí, claro que asusta, dijo sin dar detalles. Tampoco yo, evidentemente asustado.
El expresidente del Brasil, Jair Bolsonaro, fue acusado ayer por la fiscalía de su país de liderar un complot para derrocar al gobierno después de su derrota electoral en el 2022, según el fiscal. Bolsonaro supuestamente supervisó los planes para un golpe militar que incluía el asesinato del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva y del líder de la Corte Suprema. Bolsonaro, que sigue siendo una de las figuras políticas más populares de Brasil, criticó la acusación y dijo la utilización del sistema de justicia como arma destinada a silenciar a sus partidarios. Y Bolsonaro se comparó entonces con el presidente Donald Trump, a quien le ha pedido ayuda. Si es declarado culpable, Bolsonaro enfrenta hasta 40 años de prisión. El fiscal general de Brasil ha enviado su denuncia al Tribunal Supremo, que ahora deberá convocar a una de sus dos salas para decidir si acepta la denuncia y abre juicio contra Bolsonaro y el resto de los acusados. La Unión Europea acordó nuevas sanciones al sector del aluminio de Rusia, mientras que, según se informa, las autoridades están preparando un paquete de armas de 6.000 millones de euros para Ucrania y están considerando la posibilidad de celebrar una reunión de emergencia de los 27 países del bloque. Un número cada vez mayor de miembros de la Unión están proponiendo bonos conjuntos para impulsar el gasto en defensa o desplegar tropas en el terreno en Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron anunció una nueva reunión de líderes europeos y no europeos a realizarse hoy para tratar la situación en Ucrania. El reloj nos dice 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista aquí en Conexión por TVV Network y por Éxito 107.1 FM en Miami HD2. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Con la ley española de nietos, más de 230.000 personas ya tienen su pasaporte español. Si eres hijo, nieto o bisnieto de un ciudadano español, ahora puedes tener el tuyo para ti y tu familia. Solo quedan meses de esta ley. Contacta a la abogada de inmigración en España, Verónica Bolívar, 305-924-0566. 305-924-0566. Si de España te quieres acordar, cuando se marea dolor, Brisa de España El Doral es el lugar. Estamos en la 87 y la 26 del Northwest. Llámanos al 305-436-3995. Baila, 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 bailame. Si mejorar tu salud, tener más energía y desintoxicar tu cuerpo están entre tus prioridades este año, prueba Active Liver hoy y comienza el año sabiendo que le estás dando a tu hígado el alivio que merece. Puedes encontrar Active Liver en CVS local o en línea en Amazon o newnordicusa.com. ¿Es usted un dueño o dueña de negocio en el estado de Florida? ¿Necesita capital rápido para invertir en el crecimiento de su negocio y los bancos no le quieren ayudar? Con One Park Financial sí se puede. Desde 2010, One Park Financial ha apoyado a miles de dueños de negocios en Florida, como usted, a obtener millones en capital de una manera rápida. Si tiene ventas de por lo menos $7,500 al mes y tiene una cuenta bancaria comercial, ya está precalificado. Reciba de $5,000 a $500,000 en días, aún sin crédito perfecto. Aplicar no cuesta nada y no le afecta a su crédito. Obtiene una oferta en solo 2 horas. One Park Financial no es un banco. Tenemos raíces en Florida y estamos listos para ayudarlos con orgullo latino. No espere más. Vaya a oneparkradio.com o llame ya 888-800-2778. 888-800-2778. De nuevo, 888-800-2778. Balado Tires, los mejores descuentos en gomas para su auto o camión por más de 60 años en Miami. Reparación de frenos, dirección y suspensión disponibles. Experiencia, calidad y servicio. Balado Tires, 6779 Southwest 8 Calle, 305-261-9723. El 2025 es el año de obtener lo que es justo para ti. Si sufriste un accidente, Hani Martínez Ward puede ayudarte a conseguir la compensación que mereces.
Llama ahora 855-365-6755. 855-DOLOR55 y empieza tu camino hacia la justicia. En Gable Sedation Dentistry, los tratamientos abarcan todo el alcance de la odontología moderna. Si bien el cuidado dental preventivo es siempre un área importante de atención, los pacientes confían en Gable para restauraciones avanzadas, cirugías de encías, coronas, puentes dentales y dentaduras postizas sobre implantes. Llame al 305-749-9142. Toma nota de este número telefónico. 305-468-0044. Te lo repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana especializada en temas migratorios. Ella tiene más de 25 años trabajando asuntos de inmigración en los Estados Unidos y está autorizada para trabajar tanto en los 50 estados de la Unión como en Puerto Rico. En estos tiempos de angustia, de incertidumbre, ¿qué pasa ahora que no tengo el TPS? ¿Qué pasa con el parol humanitario, con la solicitud de asilo? ¿Qué tipo de visa puedo aspirar? Ella va a responder todas esas preguntas. Y si estás en Caracas, llama al en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada va a repicar aquí en Miami de manera tal de que no te va a costar nada extra. María Trina Burgos es tu abogada venezolana de inmigración. Urgente llamarla en estos tiempos de tanta confusión e incertidumbre. 305-468-0044. 305-468-0044. A las 9:27 vamos a conversar ahora con el periodista Francisco Poleo aquí en Miami. Francisco, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Me llamó mucho la atención un mensaje en la red X, un tweet que colocaste. De hecho, lo cité en el editorial que comentamos hace unos minutos. Venezuela, solo somos una nota al pie de página. Una crisis humanitaria que tiene un titular y luego desaparece. Una diáspora ahora etiquetada como criminal. Los venezolanos tuvimos una muerte lenta. Siria tuvo bombas. Ucrania tiene una invasión. Palestina una eterna carnicería. Nosotros tuvimos algo peor, una erosión. A tu entender, desde aquí, desde Miami, ¿por qué Venezuela es solo, como dices, una nota al pie de página? Bueno, César, primero hay que empezar diciendo o aclarando que que exigir que se le preste más atención a la crisis que ha generado la mayor diáspora en el mundo no significa disminuir las otras crisis, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania y en Gaza merece toda la atención del mundo, pero la crisis que ha generado la mayor diáspora en el mundo merece que se le preste mucha más atención de la que se le ha prestado recientemente, porque la atención que se le presta a la crisis venezolana es siempre por capítulos, no es constante. Depende de si hay una oleada de protestas, depende de si hay unas elecciones, depende de eso, de capítulos, pero al no haber una atención constante sobre el tema, los políticos la toman o la dejan según les interese mediáticamente. Esa es la realidad que hemos venido viviendo hasta ahora. Nos hablan de agotamiento de la comunidad internacional. ¿Cómo va a haber agotamiento de la crisis que ha generado la mayor diáspora en el mundo? No puede haber agotamiento ni de esa crisis, ni de la crisis en Ucrania, ni de la crisis en Gaza. Es parte de la responsabilidad. Es como si yo dijera que estoy agotado de mi trabajo y por eso no lo hago. Francisco, ¿qué responsabilidad tiene el político venezolano, sobre todo el político opositor, que es el interesado en que se cambien las cosas? Porque si fuera por Maduro y Cabello y Rodríguez, pues mientras menos se hable de Venezuela, mejor para ellos, evidentemente. Pero abordemos el caso venezolano. Vamos a Venezuela. Con
convocatoria de elecciones muy cerca para el mes de abril, y de nuevo la oposición discutiendo si vota o no vota. ¿No es la dirigencia opositora responsable de lo que está pasando? Pregunto. Mira, es responsable en el sentido, es responsable de sus actos, mejor dicho. Es responsable en el sentido de que estamos viendo cómo desde extremo a extremo discuten o airean sus diferencias en público. Como vemos al lado más cercano a María Corina atacando a Enrique Capriles atacando de vuelta y atacando ahora de paso a Edmundo González Urrutia por no haber cobrado, el descaro de que sea Enrique Capriles quien esté hablando de esto, quien sabe mejor que nadie lo difícil que es cobrar una elección en Venezuela, lo difícil que es por la vía electoral pues enfrentar al régimen venezolano. Mira, todos sabemos, César Miguel, las diferencias, las 700.000 diferencias que hay dentro del régimen venezolano. Pero cuando, por ejemplo, Jorge Rodríguez tiene una diferencia con Diosdado Cabello o viceversa, se pueden decir de todo puertas adentro, pero es puertas adentro. Ahora estamos viendo en público un debate entre la oposición sobre si ir o no ir a unas elecciones. Estamos viendo, por un lado, que se critica a quienes van y se les desmerece automáticamente como alacranes, y por el otro lado estamos viendo a quienes buscan simplemente imponer su liderazgo en vez de coordinarlo, en vez de nutrirlo diario a diario con una comunicación constante con el resto del equipo. Entonces estamos viendo actitudes que entendemos primero que nada el contexto que estamos viviendo en Venezuela en este momento, el contexto de absoluta represión después del 28 de julio. Estamos viviendo momentos de clandestinidad, que era el episodio que nos faltaba pues en la tragedia venezolana, pero eso no significa que debemos llegar a estos extremos, porque hasta la clandestinidad, hasta la clandestinidad de los años 50, en la cual no había los recursos que hay hoy en día, los líderes eran capaces de coordinarse, de pasarse mensajes, de hablarse entre ellos mismos. Uh-huh. No simplemente recurrir a las redes sociales para airear sus diferencias, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la responsabilidad que tiene la oposición en este momento. Internamente y externamente tiene la responsabilidad ahora de adaptarse al nuevo orden mundial que hay. Desde mi punto de vista, lamentablemente, el orden liberal después de la Segunda Guerra Mundial pues ha fallecido después de una larga agonía, y hay que adaptarse a esa realidad. Esperemos que Edmundo González Urrutia, diplomático, sepa leer este nuevo escenario. El presidente Trump ayer desde Mar-a-Lago hizo mención a la licencia a Chevron, aprovechó para criticar a Biden, que le estaba comprando petróleo a Venezuela, mandándole millones, pero dijo que apenas tenía unas semanas en el poder y no se había podido ocupar de eso. Sin embargo, se ha ocupado de todo, incluyendo la revocatoria de la extensión del TPS. ¿Cómo ves la relación Trump-Maduro ahora que tenemos esa cercanía, por llamarlo de alguna forma, Trump-Putin, que pasa a ser el gran padrino de Maduro? Mira, esto va para todo. Primero que nada, estamos viendo una administración que ha lanzado, en efecto, él dice, tengo solamente 3 semanas en el poder, pero ha lanzado un blitzkrieg en esas 3 semanas. Sí. Increíble. No sabemos ni siquiera de qué ocuparnos. Pareciera que llevara 3 años en el poder y en efecto lleva 3 semanas. Ahora, ¿cuál es la posición de la administración sobre Venezuela? Ayer oímos esto de Trump, pero es que cuando revocan el TPS, según Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, en Venezuela se arregló, ¿no? Uh-huh. Comprando el discurso, por cierto, del madurismo, que estoy seguro que ella ni siquiera sabe que ese es el discurso del madurismo, sino que es la política que siguieron. Ahora, por ejemplo, cuando se revoca el TPS, el procedimiento dice que el Departamento de Seguridad Nacional le tiene que consultar al Departamento de Estado, para en efecto consultar con ellos, que son los que más saben sobre la materia, si un país se arregló o no se arregló. Estamos claros que esto en este caso no ocurrió,
y entonces luego sale Marco Rubio y da unas declaraciones completamente distintas a las de Noem al firmar ese documento. Entonces, en ese blitzkrieg justamente que estamos viviendo de la administración Trump, también hay falta de coordinación y es muy difícil saber cuál es la política real sobre cualquier tema. Ese es el tema que estamos viviendo en este momento. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, César, gracias. Francisco Poleo, periodista aquí en Miami. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. En el día de ayer conversábamos con el politólogo Javier Corrales y a propósito de su libro más reciente sobre el autoritarismo, la tiranía en Venezuela con Hugo Chávez y sobre lo que ha escrito recientemente de cómo una democracia puede mutar en una autocracia. Conversábamos también con la destacada historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos en París, quien conoce muy bien el proceso de cómo las democracias han ido decantando en dictaduras, sobre todo desde la izquierda. Ella fue una conocedora a fondo del proceso cubano y del proceso venezolano. En el contexto de este tipo de reflexiones que pasan a ser urgentes y necesarias en estos tiempos de vértigo y confusión, empiezan a establecerse parangones entre, por ejemplo, el manejo populista y autoritario que empezó a hacer Hugo Chávez con el que está haciendo ahora Donald Trump. La destacada historiadora Anne Applebaum ha escrito un artículo donde, por ejemplo, comparó los despidos recientes de Donald Trump con aquellos de Hugo Chávez cuando, con el pito, en el programa Aló Presidente, despidió a 19,000 trabajadores de la industria petrolera. ¿Qué tanto se justifica, qué tanto sentido tiene establecer una relación como esta, si es que acaso es posible? Vamos a consultar con una voz por demás autorizada, un estudioso de la materia, como lo es el doctor Ángel Álvarez, allá en Toronto. Ángel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias por tenerme contigo y tu audiencia. La primera pregunta, ¿tiene sentido establecer un parangón entre la situación que se vivió en Venezuela y cómo la democracia venezolana mutó en autocracia y lo que pueda ocurrir en el presente de Estados Unidos? Absolutamente, sí tiene sentido. El punto es que, claro, cuando hacemos estudios comparados, sean históricos o sean en el mismo instante, el punto es que muchas veces la gente cree que la comparación significa identidad. Y no es así. Efectivamente, en los procesos históricos, cada caso tiene sus especificidades. Así, el caso Chávez tuvo sus especificidades en Venezuela y el caso Trump tiene sus especificidades en los Estados Unidos. Pero que haya especificidades en términos de coyuntura, en términos de decisiones específicas, no significa que no se puedan establecer regularidades que se presentan a lo largo de una muy dilatada historia de debilidad de las instituciones cuando una élite política autocrática decide con suficiente poder destruir las instituciones. Eso es tan viejo que comenzó pues con la emergencia de Julio César a la caída de la República Romana y el establecimiento pues finalmente del imperio con César Augusto, con Octavio como primer emperador y de allí en adelante la desaparición de la República Romana y sustitución por un régimen absolutamente tan personalista que después se llamaban, justamente adoptaron el nombre del César como el nombre de el príncipe monarca o jefe del imperio. Eso, digamos, no es la primera vez que ocurra, no es la última vez que va a ocurrir. Las democracias tienden a ser frágiles cuando una élite política y económica
poderosa usa las herramientas que tiene a su mano para aumentar su poder y su dinero. Es tan así que incluso entre los padres fundadores de los Estados Unidos, Madison fue sumamente claro a ese respecto. En sus trabajos más importantes, su obsesión es cómo impedir que una mayoría apasionada, que un grupo humano mayoritario, la facción mayoritaria, como él la llamaba, controle todas las instancias del poder. Porque cuando la mayoría, especialmente representada por un líder personalista que se comunica con ellas de una forma emocional, logra controlar todas las instancias del poder, en ese momento desaparece la democracia, porque la democracia no es la voluntad de la mayoría. La regla de la mayoría se aplica para distribuir cargos, pero la democracia consiste básicamente en la protección de los derechos individuales y en la protección de los derechos de la minoría para actuar políticamente con el propósito de, en el momento determinado, si las circunstancias le favorecen, convertirse en mayoría y alternarse en el poder. Si se desaparecen los mecanismos que hacen posible la competencia entre las distintas fuerzas que dan vida en un pueblo heterogéneo al juego democrático, desaparece la democracia. Eso ocurrió en Venezuela por unos determinados procedimientos y vías, y está ocurriendo en los Estados Unidos por algunos procedimientos que se parecen en algunos casos a los utilizados por Chávez, en otros no, pero que en todo caso el proceso va en una dirección similar, en la dirección de destruir las barreras institucionales y organizacionales que tiene el poder para impedir que sea opresivo contra los derechos individuales y los derechos de las minorías. ¿Qué es la democracia? Podría ser una pregunta crucial. El señor Elon Musk, al parecer, tiene un concepto muy claro, a su entender, y muy preciso. Ha dicho, en una entrevista que se grabó días atrás, pero que se publicó ayer, curiosamente al lado de Donald Trump, muy al lado, y los dos equiparados, tanto que un observador dijo, no se trata del vicepresidente, se trata del copresidente. Porque opinaban igual frente a esta entrevista de Fox News. Dijo, el presidente fue electo por la voluntad del pueblo. Él encarna la voluntad del pueblo. Si él no puede llevar adelante la voluntad del pueblo, entonces no estamos en democracia, sino en burocracia. Me gustaría tu interpretación de esta... Sí, ese es el concepto de democracia mayoritaria, de democracia como tiranía de la mayoría, que James Madison trató de que no se concretara en los Estados Unidos. Su obsesión era impedir que ocurriera en los Estados Unidos lo que ocurría en Francia. Es decir, en aquel desastre que fue el horror de una mayoría cortándole la cabeza a todo el que sintiera que era disidente. Entonces, la idea es desarrollar instituciones para que no la voluntad del pueblo, porque no es el pueblo el que gobierna a un país democrático contemporáneo, porque los pueblos son heterogéneos, están divididos en diversas facciones o en diversos partidos, tienen intereses desiguales según grupos de identidad sexual, grupos de nivel socioeconómico, grupos regionales de un estado a otro, de una provincia a otra. Es decir, hay diversidad y heterogeneidad en eso que llamamos pueblo y no hay una voluntad popular. Sí, sin irse a Madison, más recientemente Schumpeter, que también es muy leído por los politólogos americanos, lo dejó sumamente claro. Eso de la voluntad popular es una ficción. Eso no existe. Lo que existe es, en un resultado electoral, una decisión tomada por una mayoría que además no necesariamente es permanente, porque esas mayorías pueden recomponerse, reorganizarse y cambiar sus preferencias. Entonces, el gobierno de Trump o cualquier gobierno electo por el método democrático, en realidad lo que tiene es el respaldo
provisional de la mayoría de los votos, pero no es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo tiene que estar garantizado por leyes e instituciones que impidan que esa mayoría que circunstancialmente ha ganado unos determinados cargos oprima al resto de la sociedad. Si esas reglas, esas instituciones y esas normas constitucionales y legales no existen, entonces no podemos hablar de democracia. Hablamos de tiranía de la mayoría, hablamos de un gobierno populista como los propios que han existido en América Latina. Hablamos sencillamente de una tiranía personalista con respaldo popular. Eso no es el primer caso que ocurre en el mundo. Es decir, como te digo, el César tenía un gran respaldo popular y eso no era óbice para que fuese un verdadero tirano. Sí. Entonces, se trata de que confundir democracia es decir, confundir el interés del pueblo, el interés general de la nación, con la mayoría que elija un gobierno determinado en un momento dado, es una trampa teórica que muchos populistas hacen. Ángel, los científicos sociales estudian el presente y a lo sumo el pasado, ¿verdad? Yo no puedo, como periodista, pedirle a un historiador que hable del futuro, porque no tiene la bola de cristal. Tampoco se lo puedo pedir a un sociólogo y no se lo voy a pedir al politólogo que eres tú. Pero ustedes, esas tres disciplinas de las ciencias sociales, pues estudian el pasado para entender mucho de lo que nos está ocurriendo en el presente. Has puesto casos dramáticos. Con César termina la República y vienen los regímenes personalistas del imperio, donde hubo casos interesantes, nobles, pero otros no tanto. En el caso venezolano de Hugo Chávez ya sabemos no solo cómo se destruyó la democracia venezolana, sino el país mismo. Pues bien, teniendo esos antecedentes, esos y muchos otros, ¿hacia dónde va entonces Estados Unidos? Tu respuesta al regreso de esta pequeña pausa, por favor. Ya regresamos con Ángel Álvarez en Conexión. .1 FM. A las 10:04 de la mañana continuamos nuestra conversación con el doctor Ángel Álvarez en Toronto. Ángel, la pregunta que quedó en el aire antes de la pausa, en esta conversación sobre si Chávez y Trump son dos caras de la misma moneda, dadas las referencias del pasado, desde Julio César hasta el presente, teniendo esos elementos, ¿hacia dónde se encamina Estados Unidos con lo que estamos viviendo en este primer mes escaso de gobierno de Donald Trump? El resultado mecánico del presente y del pasado, pero ciertamente el estudio del pasado y del presente nos permite estimar los riesgos que hay de que el futuro sea peor que el presente y las oportunidades que pueda haber para hacer un futuro mejor. Y yo creo que en este momento las circunstancias indican que ceteris paribus, si no hay un cambio importante en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, la tendencia va a ser hacia la autocratización del gobierno federal de los Estados Unidos. Ahora, no obstante, en los Estados Unidos todavía quedan unas reservas institucionales que habría que ver si funcionan y que van a poner a prueba varios de los criterios que han sostenido los politólogos norteamericanos sobre su democracia. Entre otros, la fortaleza de las instituciones diseñadas desde el diseño presidencialista y federal. En primer lugar, habría que ver si el Congreso va a ser o no una contención para el Ejecutivo. En la historia reciente de los Estados Unidos, me refiero a la historia del siglo XX y el siglo XXI, lo que va al siglo XXI, ha habido una tendencia a la concentración del poder presidencial y al debilitamiento del Congreso. Eso lo sabe todo el que haya estudiado los Estados Unidos adecuadamente. Al mismo tiempo, también hay en estas circunstancias en particular, hay un control del Tribunal Supremo,
de la Corte Suprema de Justicia que no siempre ha habido en la historia de los Estados Unidos. Aunque el presidente tiene la capacidad de designar a los magistrados que son designados de forma vitalicia una vez ratificados por el Senado, sin embargo, en este momento el control republicano, que siempre ha estado presente, la Corte nunca ha sido progresista, la Corte siempre ha sido conservadora, pero en este momento el control de Trump personalmente sobre la Corte no tiene, no tiene precedentes. Pero hay una reserva final que habría que ver si funciona, que es justamente el federalismo, que es justamente el aporte de Madison. ¿Van a funcionar los gobernadores y los estados como un factor de contención del gobierno federal de los Estados Unidos? Eso es, a mi juicio, una hipótesis que hay que ver si se verifica o no. Están comenzando a organizarse los ciudadanos americanos a nivel de sus estados y a nivel de sus condados, de sus ciudades, y es posible que sean un factor de contención. Ahora, al mismo tiempo, la presión que hay desde el punto de vista del gobierno federal, del Partido Republicano y de los medios controlados por los más ricos y poderosos de los Estados Unidos, en particular Trump a través de Twitter y otros millonarios asociados al gobierno a través de otros medios de comunicación convencionales y nuevos, es decir, social media, es tan fuerte que permite conjeturar que tal vez el poder local y estatal de los gobiernos no federales en los Estados Unidos no sea suficiente, y de la sociedad misma no sea suficiente para contener esta desviación autoritaria que está teniendo la democracia de los Estados Unidos. Ángel, quiero llamar tu atención sobre un hecho que me impacta: el caudillismo. Quiero decir lo siguiente: Estados Unidos ha tenido figuras prominentes. El presidente Eisenhower fue prominente, el presidente Roosevelt fue prominente. En tiempos más cercanos, el presidente Kennedy, quizá, Ronald Reagan, efectos del Partido Republicano, pero eran dirigentes políticos civiles, de marcada civilidad. Todo se sometía a lo que pautado por la Constitución. Donald Trump ejerce, quizá por no venir de la política, sobre sus seguidores un encanto particular, el encanto con que seducen los caudillos. Por ejemplo, me llama la atención el terror que hay en el Partido Republicano, en la Cámara del Senado y en la Cámara de Representantes, de contradecir a Donald Trump. Lo que él dice es una palabra que por lo visto no se puede discutir. Y es curioso, pero él aparece siempre al lado de Elon Musk, que pareciera que la palabra de uno es refrendada inmediatamente en el otro, y viceversa. ¿Cuál es el rol real, visto desde esa perspectiva, que ejerce Donald Trump en la política actual de este país? Yo creo que hay tres elementos que explican lo que está ocurriendo en el Partido Republicano y la completa sumisión del partido a la agenda de Musk-Trump. Y lo digo en ese orden porque pareciera ese ser el orden, no Trump-Musk, sino Musk-Trump. Yo creo que los tres elementos son, en primer lugar, el control que tiene Elon Musk de la información. Elon Musk es un gran tycoon de la comunicación contemporánea, pero además de la información. Su poder es la información. Él utiliza sus empresas básicamente para acumular información. Y no, aunque esto es especulación, me atrevo a decir que no me sorprendería que tiene en sus manos un conjunto de información, algunas de que se obtienen a través de las propias redes, pero otras que se obtengan por otros medios, que le permite chantajear, controlar y presionar a eventuales disidentes dentro del partido. Pero la información no es suficiente, es también el poder. Y esto es un proceso que está ocurriendo en los Estados Unidos desde hace algún tiempo, pero que hoy en día ha llegado tal vez a su expresión más bárbara, y es el control del poder por la vía del dinero. En los Estados Unidos siempre ha habido una reticencia muy fuerte, especialmente del Partido Republicano, a impedir la influencia del dinero en la política,
Y esa influencia tiene dos formas muy claras de manifestarse. En primer lugar, el financiamiento de las campañas electorales, que en los Estados Unidos es vulgarmente oligárquica. Las campañas cuestan millones de millones de millones y las pagan básicamente los millonarios, que tienen un control entonces sobre las nominaciones y las posibilidades de quién es candidato, pero al mismo tiempo por un mecanismo que los propios autores pluralistas, los más democráticos, incluso algunos considerados conservadores en los Estados Unidos, el pluralismo identificó tempranamente, por allá en los años 60, 70, que hay un grave riesgo en la democracia americana, y es el dinero puede encapsular, puede incluso meter a la democracia en una prisión, en el sentido de que los grandes accionistas, si no les gustan las decisiones que toma el gobierno, básicamente retiran sus capitales, se van a otros mercados, y eso persuade al gobierno de no tomar decisiones en contra de los grandes capitales. Esos tres factores, que son entonces la información, el financiamiento de las campañas y la capacidad que tienen los grandes accionistas de las grandes corporaciones de de mandar a la basura la economía de los Estados Unidos, yo creo que son los factores que tienen en una prisión al Partido Republicano. Ángel, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Ángel Álvarez es doctor en ciencias políticas, nos habló desde Toronto. A las 10:13 hacemos una pequeña pausa, ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Si buscas una oportunidad en Estados Unidos, María Trina Burgos, abogada de inmigración venezolana para los venezolanos, te brinda la orientación y representación que necesitas. Años de experiencia y compromiso con la comunidad venezolana asegura que tus derechos estén protegidos. María Trina Burgos brinda orientación en asilos, ciudadanías, peticiones familiares, visas de trabajo, TPS y todo el complejo proceso de inmigración. Contacta a la abogada María Trina Burgos al 305-468-0044, 305-468-0044 y haz que tus sueños de inmigración se hagan realidad. Pharmatech es una marca que desde su sede en Miami está comprometida con ayudar a mejorar la calidad de vida de miles de personas. Visite la página mesientobien.com y encuentre las vitaminas y suplementos que ofrece Pharmatech. Excelentes opciones para invertir en salud, sentirte saludable y alcanzar el bienestar que deseamos para disfrutar cada día. Vitamina C, magnesio, biotina, papaya, vitamina D, omega 3 y muchos suplementos más. Tienes todas las razones para visitar mesientobien.com y realizar tu compra, porque con Pharmatech me siento bien. ¿Sientes falta de energía y dificultad para concentrarte? ¿Han cambiado los hábitos de sueño, de apetito y has perdido hasta la energía sexual? Todos esos son síntomas relacionados a la depresión y se pueden controlar. En el Centro de Salud Mental Improving Lives podemos ayudarte. Grupo de profesionales con años de experiencia te mostrarán cómo superar la depresión. Llámenos ahora mismo al 305-270-5305. Centro de Salud Mental Improving Lives. Profesionales al cuidado de tu salud mental. PICC son los tasadores públicos del sur de la Florida que están aquí para ayudarles. Son expertos en maximizar su reclamo y asegurarle el recibo que usted merece. Desde daños por huracanes hasta filtraciones de agua, los tasadores públicos de PICC tienen la experiencia para luchar por usted y lo mejor de todo, solo cobran si es que usted recibe su recompensa. Llame hoy y descubra cómo pueden ayudarle a obtener el mejor acuerdo posible. No enfrente solo su reclamo. PICC 786-290-3663. Descubra el menú ejecutivo de Il Forno Ristorante. Platos auténticos, servicio rápido y un precio irresistible, ideal para su pausa de mediodía. Solo está disponible de lunes a viernes. Para conocer los especiales del día, puede llamar al 305-599-4178. Este es el abogado José Francisco, Seriedad.com. En un accidente de trabajo, tienes derecho a que te paguen si no puedes trabajar y recibir beneficios médicos. Para cualquier pregunta en accidente de trabajo, rastra o carro, llámame José Francisco, Seriedad.com.
SRS Roofing le ofrece los mejores tejados y techos de metal del mercado con más de 30 años de garantía. Llame al 305-504-6654 y pida su cotización sin cargo y proteja a su familia, su hogar y su futuro del piso al techo. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. En la conversación que recién tuvimos con Ángel Álvarez, comentó que la información pasa a ser fundamental, la información que viene por la tecnología, donde Elon Musk, pues, es el dueño absoluto. Pues bien, ¿qué tanto atenta la tecnología a nuestra privacidad? ¿Qué tanta información hay de nosotros por esa tecnología en manos de alguien, por ejemplo, como Elon Musk? Ese es nuestro foro de hoy. En Caracas está Robinson Rivas Suárez, quien es el director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela y director de la Internet Society de Venezuela. Robinson, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. No te escucho. Buenos días. Ok, muy bien. Por la invitación. Y también nos acompaña Andrés Aspura, quien fue presidente de la Internet Society, capítulo Venezuela, director ejecutivo de la ONG Conexión Segura. Andrés, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un placer, César Miguel. Vamos a comenzar con Robinson. ¿Qué tanto de nosotros puede estar en manos de las grandes empresas tecnológicas vía las redes, vía el Internet, Robinson? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente no solo son las grandes empresas tecnológicas, también pequeñas empresas y los gobiernos. Nosotros dejamos lo que se llama una web digital prácticamente cada vez que entramos en un sitio y hacemos un registro. Fíjate que para casi cualquier operación que tú quieras hacer, sea comercio electrónico, sean redes sociales, se nos pide un registro, nuestro correo, en algunos casos, por ejemplo en Latinoamérica más, nuestra cédula de identidad, teléfono personal, etcétera. Toda esa información está en manos de las empresas. Y empresas grandes como las grandes tecnológicas, Apple, Google, Amazon, Facebook, etcétera, Meta, tienen mucha de esa información nuestra. Entonces nuestra huella digital cada vez es más grande, lo queramos o no, porque a veces estamos haciendo un trámite, por ejemplo, un pago de una tarjeta de débito, y aunque podemos pensar que eso no es internet, está registrado para el banco y para la empresa el pago que acabamos de hacer. Entonces realmente hay mucha información, tanto de nuestras transacciones como de nuestra vida privada. Y por supuesto, las nuevas generaciones también aportan más información, porque entonces gustan hacerse videos, poner fotos, compartir su vida social con los amigos, con la familia. Eso es cada vez más popular entre los más jóvenes sobre todo. Y entonces ese caudal de información digital queda en manos, en los archivos de las empresas tecnológicas y les permite, por supuesto, tener perfiles cada vez más exactos de las personas, cada vez un nivel más detallado. ¿Hasta dónde esto es positivo y hasta dónde esto es peligroso, Andrés? Bueno, hasta cierto punto, si uno conscientemente está dando información a una empresa para, por ejemplo, para que puedan proveer servicios de una manera más eficiente y uno está consciente de lo que está haciendo y digamos, todo está haciendo de manera informada, bueno, eso no tendría por qué ser necesariamente negativo. El problema es que la cantidad de datos que empresas están recolectando sobre nosotros, sin nosotros entenderlo, a veces incluso sin nosotros tener una capacidad de poder detectar que esto está ocurriendo, es sumamente grave. Estamos hablando, por ejemplo, de la creación de perfiles que pueden ser altamente invasivos, que hay empresas que nos conocen demasiado bien por ejemplo, la información de nuestro tráfico en Internet, más lo que hacemos en las redes sociales. Además, a pesar de que mucha de esa información con frecuencia se dice que se guarda de manera anónima, ese anonimato es muy delgado. Realmente cuando tienes tanta información sobre las personas es fácil luego identificarla, incluso cuando le quitaste los nombres y apellidos. Y hay empresas que se dedican a construir como bases de datos cada vez más grandes sobre información que van comprando distintas empresas. Entonces, dependiendo de los servicios que uno está usando y de la privacidad que estos servicios realmente te estén ofreciendo, ellos pueden vender información de sus clientes, estas empresas las compran y los unen con otras informaciones de otras empresas y generan perfiles aún más completos.
Y esto es lo que al final hace cosas como, por ejemplo, que alguna publicidad en redes sociales o en Internet sea altamente dirigida y pueda, por ejemplo, digamos, conocer tus hábitos de consumo, o incluso, digamos, las personas que hayan comprado publicidad para alguna red social sabrán que la cantidad de detalles que uno puede poner ahí pueden ser como, wow, ¿cómo esta empresa conoce si hay usuarios que están a punto de tener un hijo, o si hay usuarios que están buscando un colegio nuevo o cosas por ese estilo? Y las empresas con frecuencia lo pueden saber hasta cierto punto, no como si tuviesen espiado tus conversaciones de teléfono directamente, sino por los hábitos y los consumos y, digamos, el tipo de videos que ves, el tipo de posts a los que le das like, las páginas web que visitas, ese tipo de información. Incluso siendo empresas distintas, a veces esa información termina en manos de una empresa que recolecta mucha esta información a través de compra y venta de información o los cookies que salen de, digamos, las plataformas de publicidad. Una cosa es la información que yo doy voluntariamente por X, mi número de tarjeta, mi número de cédula y tal, pero hay una información que no la doy y la obtienen, digamos, espiándome. ¿Qué es eso de software espía, Robinson? Bueno, eso es interesante. Hay software que efectivamente, digamos, hecho ex profeso para espiar, pero digamos, son de alto perfil, los gobiernos, las agencias de seguridad, etc. Pero para el público en general tenemos otros casos. Te voy a dar un ejemplo. Yo hace poco quería tener el control remoto de un televisor y puse la aplicación en mi teléfono. Una aplicación que descargué para que me sirviera de control remoto. Lo asombroso es cuando lo que pide la aplicación me está pidiendo acceso a mi micrófono, a mi cámara, a mis archivos, a toda una cantidad de información privada que está dentro de mi teléfono, y no tiene ningún sentido. Es una aplicación que no está dirigida para eso. Yo supongo que es una aplicación, incluso las linternas, tú te descargas una aplicación para usar linterna en el teléfono y la aplicación te pide permiso para usar tu micrófono. ¿Qué pasa? Cuando estás usando la linterna te están escuchando. Ese tipo de aplicaciones en gran medida no es clara, no hay una regla de privacidad clara, no queda escrito, no hay un expreso de la persona, y esas aplicaciones están incluyendo tu voz, incluyendo las fotografías que están en tu perfil, incluyendo todo eso. Y si no ves la letra pequeña, incluso hay empresas que ni siquiera ponen la letra pequeña, sencillamente toman tu información y, como dice Andrés, venden esa información. Hay muchas aplicaciones que son de ese tipo de espías, y por eso es que es muy importante para los usuarios, sobre todo de telefonía celular, perfiles de seguridad. Ya las empresas como Apple en su iPhone y particularmente Samsung, la más grande en el mundo Android, te permiten ver. A ver, le pregunto a Andrés. ¿Cuáles son los permisos que tú le das a la aplicación? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Si no hay una información, la gente no sabe que está dando la información. Andrés, ¿cómo puedo yo proteger mi privacidad ante este tipo de violaciones que estaba describiendo Robinson? Bueno, en un primer lugar, en nuestros dispositivos es importante, digamos, asegurarnos que los programas que descargamos, las apps, los programas que instalamos, no sean programas que estén buscando vulnerar nuestra privacidad. Idealmente, asegurarnos siempre que sean, digamos, software seguro, bien hecho, de empresas confiables, que no tengan un modelo de negocio que sea explotativo de nuestra privacidad o nuestra información. También el tema de el software pirata. Uno no sabe que viene un software pirata, podría estar contaminado de virus, spyware, software espía, aunque sea no de un nivel altamente de alto perfil como para estados, igualito podrían estar buscando vulnerar nuestra privacidad. Y adicionalmente hay que tener cuidado de otros factores. Como decía Robinson, tener el teléfono actualizado, revisar que los programas que descargamos no pidan permisos inusuales. Entonces, si tú descargas una aplicación de linterna, como decía Robinson, y la linterna te pregunta por tu ubicación en GPS, esa aplicación probablemente no es la correcta y sería mejor idea sacarla, desinstalarla del teléfono. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta qué es lo que nosotros estamos publicando. Entonces, si nosotros publicamos nuestra ubicación, todos los detalles de nuestras vidas en nuestras redes sociales, esa información está disponible para personas
la pueden ver o incluso para la empresa. Y por último, tener cuidado con nuestras comunicaciones, porque el otro factor que está ahí violando nuestra privacidad a veces es el Estado. El Estado vigila e interviene en las telecomunicaciones. En estos casos, en Venezuela esto es muy común y más del 21% de las líneas, por ejemplo, de Movistar en el año 2021 fueron intervenidas por Movilnet, por Movistar en algún momento. Usamos Movistar por pura casualidad. Las otras van a ser parecidas. Esto es por solicitud del Estado, solicitudes del Estado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, conversaciones sensibles, no tenerlas por llamadas de teléfono ni por SMS, sino por chats de mensajería que sean cifrados extremo a extremo, donde ni siquiera la empresa de este chat puede saber el contenido de la comunicación, como WhatsApp o idealmente Signal. Muchísimas gracias a Robinson Rivas Suárez y Andrés Azpurua por este foro en la mañana de hoy. Una pausa y ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Miami, nueva función. 25 de febrero nos dice hola y adiós. Joaquín Sabina. Juegos de manos a la sombra de un Petición, nueva función, 25 de febrero. Entradas a la venta en Ticketmaster con garantía. Emporio Group. Las 12 y la 1 y las... SRS Roofing le ofrece los mejores tejados y techos de metal del mercado con más de 30 años de garantía. Llame al 305-504-6654 y pida su cotización sin cargo. SRS Roofing tiene el 100% de financiamiento sin importar sus ingresos ni su historial de crédito. No pierda tiempo. Llámelos al 305-504-6654, 305-504-6654 y proteja su familia, su hogar y su futuro del piso al techo. Le saluda Benjamín León Jr. Con la garantía León, usted verá a su médico primario en menos de 24 horas y un especialista en menos de una semana. Y si es necesario, lo verá ya. En León, si usted necesita una cita para un examen diagnóstico como un CT scan o MRI hoy mismo, así será. Se lo garantizamos. Eso es tranquilidad. Eso es excelencia médica. Esa es la garantía León. 305-642-LEON. Llame ahora. Después de una tormenta, lo último que necesitas es que te engañen. Los estafadores se aprovechan de los propietarios vulnerables prometiendo arreglos rápidos, pero desaparecen en cuanto se llevan tu dinero. Antes de contratar a alguien para reparaciones relacionadas con la tormenta, protégete buscando un contratista con licencia a través de la red de contratistas para desastres en rebuildrightfl.com. Ayuda a fortalecer nuestras comunidades y reconstruir correctamente. Este mensaje es patrocinado por el Fondo de Prevención de Florida y la Asociación de Emisoras de la Florida. La electricidad impulsa todo lo que hacemos en la Florida. Y tú te mereces una compañía de energía que te dé electricidad confiable todos los días. En FPL hemos soterrado más líneas eléctricas, instalado postes de concreto y construido una red más inteligente y resistente para brindarte electricidad confiable donde y cuando la necesitas. FPL, trabajando para ti todos los días. Aprende más en fpl.com. En Gable Sedation Dentistry, los tratamientos abarcan todo el alcance de la odontología moderna. Si bien el cuidado dental preventivo es siempre un área importante de atención, los pacientes confían en Gables para restauraciones avanzadas, cirugías de encías, coronas, puentes dentales y dentaduras postizas sobre implantes. Llame al 305-749-9142, 305-749-9142. Se aceptan la mayoría de seguros y ahora Medicare de Humana Gold Plus. Este es el abogado José Francisco, Seriedad.com. En un accidente de trabajo, tienes derecho a que te paguen si no puedes trabajar y recibir beneficios médicos. Para cualquier pregunta en accidente de trabajo, rastra o carro, llámame José Francisco, Seriedad.com. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Luego del escándalo CryptoGate con Javier Milei, vamos ahora a Buenos Aires. Allí está la periodista Lucía Cholakian Herrera. Lucía, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Gracias por convocarme. Lucía, ¿qué ha habido
luego del escándalo del dólar libra? Bueno, estamos ya en la quinta jornada completa, donde cada vez se suma más información y más líneas de análisis alrededor de algo que en el comienzo fue un poco desconcertante, ¿no? Vamos un poco hacia atrás. El viernes por la noche de San Valentín, el presidente Javier Milei de la Argentina tuitea en X un link promocionando una criptomoneda. A priori parecía un meme coin, no quedaba muy claro cuál era su rol, y durante las 5 horas que ese tweet está abierto, digamos, reciben una inversión, sube su precio, baja instantáneamente y se hace lo que se conoce como un rug pull, que es que los mayores capitales se retiran dejando a la moneda totalmente vaciada. Esto inmediatamente despierta un montón de desconcierto en la comunidad cripto, sobre todo los conocedores del tema, porque dicen: ¿qué pasa? El presidente Milei acaba de promover una estafa, una criptoestafa, y hay personas que perdieron, muchas personas que perdieron mucho dinero, ¿no? A partir de ese momento, independientemente de en particular la discusión sobre el meme coin, si fue un meme coin o una estafa o qué, empiezan a pasar otras cosas, como que se empiezan a desmantelar vínculos del gobierno argentino con personas asociadas en el mundo cripto con estafas. Concretamente, la comunidad de las cripto es una comunidad súper amplia con un montón de proyectos muy diversos. El presidente se empieza a ver que el presidente tenía un vínculo con una parte de esta comunidad que es conocida, según los expertos, por estar relacionada específicamente con estafas. Escuelas de inversiones, escuelas de cursos que tienen un esquema similar al piramidal, etc. Entonces, lo que estamos viendo ahora y que se desarrolló en los últimos 5 días es una serie de informaciones que estaban quizás un poco inconexas, donde lo que queda claro es que el gobierno argentino ha tenido mucho vínculo con ciertos agentes del mundo de las cripto que son conocidos por tener comportamientos que podrían conocerse como estafas o, sí, como enriquecimiento personal, en vez de favorecer las estructuras descentralizadas que promueven la estructura blockchain. Lucía, si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Ha dicho el presidente. Como si se tratase de un casino de esos de Monte Carlo a donde va James Bond. Estamos hablando de miles de millones de dólares y el presidente ha tratado de lavarse las manos. Y para ello se montó esta entrevista por TN que resultó todo lo contrario. Lejos de lavarse, parece que lo ensució un poco más. ¿Qué dice la opinión pública en Argentina, Lucía? Bueno, en todo el mundo creo yo que podemos concordar que todo el universo cripto es como un poco difícil de entender para la mayoría de las personas, ¿no? Y acá lo que pasó, y lo que fue quizás como más interesante, y por eso parece como un traspié del mismísimo gobierno, impuesto por el mismo gobierno, es que el presidente Milei va a esta entrevista en TN con el periodista Jonathan Viale, con la intención de explicarle a la sociedad civil lo que había sucedido, y lo que termina pasando es que no solo se complica aún más, porque él empieza a hablar, antes de ir a lo más importante sobre esa entrevista, ¿no? Como un poco de contexto, él dice esta frase de si vas al casino, después empieza a decir que él en realidad sus tweets y sus posteos los hace como ciudadano y no como presidente, lo cual es de alguna forma desconocer la relevancia de su función pública. Claro. Y por último, lo que termina sucediendo es que pocas horas después de la emisión de esa entrevista, se conoce el crudo de la entrevista, donde se ve a uno de los asesores del presidente Milei interrumpiendo la entrevista, acercándose al presidente, diciéndole qué decir y pidiéndole al periodista que por favor no hiciera la pregunta que acababa de hacer, que era una pregunta que tenía que ver con las múltiples causas que se le han abierto al presidente a partir de lo que sucedió el viernes. Ya hay más de 100 denuncias, algunas están radicadas en Argentina, pero otras están radicadas en Estados Unidos. Entonces la situación legal es un poco complicada. Respecto a la opinión pública, bueno, si hay algo que pasó a partir de esa entrevista es que el tema cobró aún más calibre, porque fue en el prime time de uno de los canales de televisión más populares de la Argentina. Entonces, si esto no había llegado a los hogares de los y las argentinas, llegó a raíz de esta situación. En este momento yo creo, bueno, estamos viendo los primeros sondeos, están mostrando que la imagen de Javier Milei, que es una imagen que venía muy fortalecida desde su asunción en 2023, a fines de 2023, una imagen que prácticamente mantuvo la aprobación desde su asunción, que en un país como la Argentina siempre es algo bastante excepcional, está cayendo a partir de lo que pasó el viernes. Recordemos, este es un año electoral, tenemos las midterms en Argentina este año, las elecciones legislativas, obviamente se está empezando a armar el tablero de cómo va a ser el juego,
definitivamente estamos ante el escándalo más grande, la crisis más grande que ha vivido el gobierno argentino desde su llegada al poder en 2023. Lucía, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Ha sido una entrevista muy, muy ilustrativa y esclarecedora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a disposición. Lucía Cholakian Herrera desde Buenos Aires. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Bienvenido al evento de ofertas Nissan hoy. ¿Estás bien? Quería llegar antes de que las mejores ofertas terminaran. Llegas justo a tiempo. Déjame mostrarte lo que tenemos. El totalmente nuevo Kicks, el Deportivo Sentra o nuestro más vendido Rogue, un Best Buy de Consumer Guide por 11 años consecutivos. Debes estar exhausto. Creo que ya estoy listo para volver a la carretera. Para la experiencia de compra número 1 entre compradores de autos populares según J.D. Power, visita Nissan hoy. Arrienda desde $249 al mes el Rogue 2025. Para obtener información del premio J.D. Power, visita jdpower.com/awards. Arrendatarios bien calificados. Rogue S All-Wheel Drive 2025. El pago inicial de $3,639 excluye impuestos, título y licencia. Cargo por disposición pagadero al finalizar el arrendamiento. Tomado del nuevo inventario del concesionario. Llama al 1-888-858-8319 para detalles de la oferta. Termina 3325. En Bonjour Bakery siempre hallarás algo especial para cada momento. Nuestra pastelería con exclusivos postres, exquisitas tortas y panes tradicionales franceses te transportarán a las calles de París sin salir de Miami. Desayunos, almuerzos y cenas en Kendall, Weston, Pembroke Pines y Coral Gables. Bonjour Bakery, el verdadero toque francés. Si mejorar tu salud, tener más energía y desintoxicar tu cuerpo están entre tus prioridades este año, prueba Active Liver hoy y comienza el año sabiendo que le estás dando a tu hígado el alivio que merece. Puedes encontrar Active Liver en CVS local o en línea en Amazon o newnordicusa.com. Si tienes mucho calor, si el aire funciona mal, esta es tu solución. Llama Freezing Mechanical. Soy Víctor Finalet, presidente de Freezing Mechanical. Reduzca su factura mensual eléctrica reemplazando sus equipos viejos de aire acondicionado por equipos nuevos de alta eficiencia. Llame al 305-694-2525. Reduzca hasta un 50% garantizado su factura mensual eléctrica. Sí, como escuchó, hasta un 50% de ahorro garantizado. 305-694-2525. 100% de financiamiento, cero down payment, pagos desde $42 mensuales, estimado totalmente gratis. Pero llame ya a 305-694-2525, 694-2525. Si tienes mucho calor, si el aire funciona mal, esta es tu solución. Llama Freezing Mechanical. ¡Qué frío! Para su seguro de auto, llame a Golden Trust Insurance 844-238-6904. Recibirá la cotización más económica del mercado en solo 10 minutos. Por cambiarse no hay penalidad. No pierda tiempo, llame ahora 844-238-6904. Golden Trust Insurance. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora a Bogotá, donde está el consultor político Juan Falconer. Juan, muy buenos días. Gracias por atendernos. César, un fuerte saludo para ti y toda la audiencia. Siempre será un gran placer. Juan, te iba a comenzar a preguntarte sobre la crisis de gabinete que persiste desde la última vez que hablamos, pero he de comenzar por el misil ese que tiene el narcotráfico que le va a lanzar al avión del presidente Uribe, el presidente Petro. ¿Qué sabes de ese misil? Bueno, pues en realidad la información ha sido bastante confusa, incompleta. Nosotros lo que tenemos conocimiento es que el presidente hace una grave denuncia públicamente, pero no da elementos de juicio, ni siquiera señala cuáles en particular son los grupos y cuál sería el plan
de que se estaría fraguando para atentar en su contra. Nosotros, evidentemente, pues descalificamos cualquier atentado contra la vida e integridad del señor presidente, de su familia o de cualquier persona en Colombia. Pero resulta irresponsable siempre lanzar esos anuncios sueltos a través de redes sociales y pues no brindarle las herramientas suficientes a las autoridades para que puedan esclarecer y determinar. Lamentablemente, esto no ha sido la primera vez que ha ocurrido que el presidente da una información de esta magnitud, pero que no se cuenta con un acervo probatorio para poder determinar la veracidad de esto. Y pues en coyuntura política, esto de alguna manera sirve para sacarle algún provecho político, dada la crisis que está viviendo el país, no solo a nivel del gabinete y a nivel ministerial, sino también en diferentes frentes, como el orden público, como el tema económico, ahora el ruido que se está haciendo con la presunta compra de energía al Ecuador, entre otras, pues esto también puede llegar a ser un elemento distractor y ojalá pues no pase a mayores, pero que se pueda esclarecer la situación. Te confieso, Juan, que cuando leí la noticia, recordé uno de los tantos intentos de magnicidio que hubo contra Hugo Chávez primero y contra Nicolás Maduro después, y donde nunca se aportaban pruebas. Me llama la atención, me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia y eso puede asustar. Sí, claro que asusta. ¿Quién está asustado? ¿Los narcos o el presidente? Pues definitivamente el presidente y todo el alto gobierno, porque si nosotros hemos logrado evidenciar en lo que lleva este gobierno, las estructuras criminales se han venido fortaleciendo, la producción, distribución de coca y demás drogas ilícitas pues viene en ascenso y el presidente pues siempre nos muestra unas incautaciones y unos números que parecen ser, digamos, como unas victorias tempranas, pero al analizar en contexto se da cuenta que sí hay un incremento en la incautación de drogas, pero también hay un incremento masivo, importante, en la producción y distribución. Entonces, cuando uno analiza lo que viene pasando con los grupos irregulares que se vienen financiando con el narcotráfico, pues lo que hemos visto es que han gozado de gran benevolencia por parte del gobierno nacional, pueden realizar sus operaciones sin ningún problema. Entonces, pues yo creo que los que realmente están preocupados por los resultados es el alto gobierno. Los grupos irregulares realmente están pasando un buen momento. Juan, ¿qué es esto del caso Papá Pitufo? Es un tema que viene y es muy complejo porque desde la campaña presidencial del hoy presidente de la República siempre se ha dado la denuncia de que presuntamente pudieron haber ingresado dineros ilegales a la campaña, no solo con alias Pitufo, sino también con otros actores criminales de gran relevancia. Sin embargo, pues el presidente de la República ha salido a señalar que lo de Papá Pitufo viene de gobiernos anteriores, que esto no es nuevo y que él es el que viene a destapar. Pero pues en realidad hay varios y serios cuestionamientos que estarían o podrían llegar en algún momento o por lo menos a sugerir con gran grado de credibilidad que este personaje y otros personajes pudieron en algún momento haber beneficiado con recursos ilícitos la campaña presidencial. Por eso hay una investigación muy seria también, digamos, en el Consejo Nacional Electoral sobre la superación de los topes permitidos. Y por el otro lado, pues se ha insistido mucho que a través del Congreso de la República, pues también hayan una investigación sobre qué ha pasado con esto. Y es que desde que Armando Benedetti, hoy jefe del despacho, dijo que habían ingresado cerca de 15.000 millones de pesos a la campaña, que si él hablaba ponía a temblar al alto gobierno y del presidente para abajo pues todos saldrían. Entonces pues uno sí lleva a pensar de que acá hay algo que se está fraguando y que requiere una investigación exhaustiva para determinar lo de Papá Pitufo y también sobre los otros actores irregulares que pudieron haber favorecido la campaña. Necesitamos una investigación seria, responsable y que dé resultados pronto. A ver, el señor Benedetti allí en el gabinete es una garantía de silencio para el señor presidente Petro. Pues las últimas actuaciones nos han llevado a pensar que así es, porque
cuando nosotros vimos el último consejo, el Consejo de Ministros que dialogamos y compartimos en este espacio anteriormente, pues uno se da cuenta que es que ni siquiera el mismo gabinete tolera que haya la presencia de Armando Benedetti. Entonces sí hay serios cuestionamientos de una persona que el mismo presidente y altos miembros del gobierno nacional señalaron incluso que era una persona corrupta, que era una persona que también tenía serios problemas incluso de violencia intrafamiliar. Y también todo ese fantasma que está detrás de las palabras que él mismo expresó, poniendo en riesgo, digamos, como la estabilidad, si es que existe alguna estabilidad en el gobierno nacional. Entonces, pues sí resulta muy cuestionante. Y también el presidente y altos miembros del gobierno nacional dijeron en su momento, señalaron a Armando Benedetti de una persona borracha, de una persona que tenía problemas de otra índole y que tocaba restarle toda credibilidad, pero hoy lo tenemos dirigiendo el gabinete ministerial. Para cerrar, ¿qué novedad hay con la siempre controvertida, polémica joven Laura Sarabia, Juan? Pues bueno, Laura Sarabia hoy por hoy sigue siendo la canciller de Colombia, realmente reflejando una inmensa inexperiencia. Recientemente hubo un encuentro de muy alto nivel en Panamá donde hubo muchas críticas porque realmente cuando uno escuchaba la intervención de ella no era de la altura de una estadista experta en relaciones internacionales. Muchos medios de comunicación en Colombia señalaban que parecía una estudiante de colegio presentando una exposición sin preparar. Entonces, pues eso le duele mucho al país y sobre todo cuando tenemos retos inmensos como un gobierno como es, por ejemplo, el del presidente Donald Trump, donde realmente toca tener muchísima experiencia para poder atender los desafíos que tenemos y también los problemas que tenemos en la región con Venezuela, también lo que estamos viviendo con Ecuador. Te requiere experiencia y eso demuestra que el presidente Petro rompió una promesa de valor que hizo en campaña, que era dignificar la carrera diplomática, pero pone a la persona más inexperta del gabinete a liderar esta cartera y pues en realidad nosotros no tenemos grandes expectativas de lo que pueda pasar con la gestión de Laura Sarabia. La última vez que hablamos había anunciado el presidente Petro la colaboración de Maduro para combatir al ELN. ¿Qué ha habido de eso, Juan? Pues en realidad eso ha sido muy cuestionado porque el problema que nosotros tenemos en el Catatumbo y que comparte una importante frontera con Venezuela, pues aquí nosotros teníamos un problema de que efectivamente el ELN y las disidencias de las FARC tienen una lucha bélica impresionante por el control territorial y sobre todo por el control también de ese cultivo de coca que es importante y las líneas que le permite al narcotráfico pues hacer una distribución. El gobierno nacional perdió el control absoluto de la zona y el presidente pues había anunciado que se iban a realizar operaciones conjuntas, pero pues uno no entiende cuáles operaciones conjuntas se pueden realizar si se ha conocido públicamente que el gobierno, que la dictadura de Nicolás Maduro ha protegido al ELN y le permite pasar la frontera y no los combate. Entonces, pues, ¿qué operaciones pueden llevarse a cabo? Y también estuvo la polémica de Diosdado Cabello, también haciendo presencia en la zona y pues dando unas supuestas ayudas a la comunidad que estaba siendo desplazada por este problema de orden público. Entonces aquí lo que nosotros hemos visto es falsos anuncios, falsas intenciones y una zona como el Catatumbo fuertemente golpeada, sin presencia importante del Estado y pues los resultados tristemente pues ya los conocemos. Muchas gracias, Juan, por estos minutos en la mañana de hoy. César, como siempre, un placer, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a toda tu audiencia. Juan Falconer, desde Bogotá. Ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Si tienes mucho calor, si el aire funciona mal, esta es tu solución. Llama a Freezing Mechanical.
Soy Víctor Finalet, presidente de Freezing Mechanical. Reduzca su factura mensual eléctrica reemplazando sus equipos viejos de aire acondicionado por equipos nuevos de alta eficiencia. Llame al 305-694-2525. Reduzca hasta un 50% garantizado su factura mensual eléctrica. Sí, como escuchó, hasta un 50% de ahorro garantizado. 305-694-2525. 100% de financiamiento, cero down payment. Pagos desde $42 mensuales, estimado totalmente gratis. Pero llame ya, 305-694-2525, 694-2525. Si tienes mucho calor, si el aire funciona mal, esta es tu solución. Llama a Freezing Mechanical. ¡Qué frío! ¿Qué pasaría si usted hablara el inglés bien como un nativo? Por supuesto que su vida cambiaría, se sentiría más seguro y su vida social, familiar y económica mejorarían mucho. Y entonces, ¿qué lo detiene? Si piensa que es por edad, porque ya no le hace falta, porque no tiene tiempo, son falsos pretextos que le impiden realizarse completamente en este país. La verdadera razón por la cual usted no habla inglés bien es porque no le ha dado importancia. Por más de 40 años les he estado diciendo que el inglés es importante y que usted, si no habla inglés, va a pasar mucho más trabajo que si usted hablase inglés. Deje los pretextos y priorice su inglés, que este sea el último año que usted no habla inglés. Comience el año bien, mejore su inglés y su vida en este gran país. 305-553-5222, 553-5222. Amigos, el curso acelerado en que nos desempeñamos a diario nos crea decenas de situaciones que nos afectan la salud, como trastornos de sueño, ansiedad, ataques de pánico, depresión, esquizofrenia y a veces redunda en bipolaridad. Y usted se siente aislado, solo y falto de ayuda. Por esa razón, Miami Lakes Medical Center ahora cuenta con doctores especialistas en psiquiatría para ayudarle con todos esos males. Llame a Miami Lakes Medical Center al 305-621-8051, donde puede conseguir citas hasta para el mismo día. No sufra más depresión, falta de sueño, baja estima, ansiedad. Miami Lakes Medical Center cuenta con el profesional que usted necesita, que lo puede atender por telemedicina si su calendario está muy congestionado. El doctor lo atenderá por una consulta de cámara desde la comodidad de su hogar. Nuestros precios son módicos y aceptamos la mayoría de los planes médicos. Miami Lakes Medical Center, un paso al frente para su bienestar y su salud. 305-621-8051. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo esto que resulta muy interesante. Las personas que se declaran seguidoras de un líder político, religioso o social, lo que más esperan recibir de él, de ese líder o de esa líder o lideresa, es esperanza. En las 6 principales regiones del mundo encuestadas por Gallup, las personas citaron la esperanza más que cualquier otro rasgo de liderazgo. Cabe destacar que en comparación con los de otras regiones como Asia-Pacífico, los encuestados en Europa tenían una probabilidad ligeramente menor de mencionar la esperanza, 53%, y una probabilidad ligeramente mayor de mencionar la confianza, 37%. En la América Latina, si bien la mayoría mencionó la esperanza, 56%, esta región se destacó por la mayor necesidad de compasión de las personas. Somos en nuestro continente, aunque en un porcentaje pequeño, 9%, los que más necesitamos compasión. Mezcle usted esperanza, compasión y tendrá el latinoamericano de hoy. Hoy se están cumpliendo 63 años de la muerte de Giorgio Nicolau Papanikolaou. ¿Quién fue Papanikolaou? Papanikolaou fue un médico griego, quien fue el pionero, el que inventó la citología vaginal, conocida como la prueba del Papa Nicolau. El Papa.
esa prueba es lo que permite detectar el cáncer y el precáncer en el cuello uterino. Y son muchos los logros que se han tenido gracias precisamente a este descubrimiento. Es un pionero y una fecha como hoy, pues es bueno para recordarle, querida amiga, ya usted pasó, ya se hizo la prueba. Mire que leo aquí que después de los 25 y hasta los 64 años, el Papa Nicolau debe hacerse cada 3 años. Pregunte, consulte usted. Y bien, hemos llegado así pues al final por el día de hoy. Jueves 20 de febrero. Pregunta, ¿se inicia una nueva etapa en las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia? ¿Cambia todo a partir de lo que estamos viviendo con Donald Trump en la Casa Blanca? De eso hablamos en Conexión. Hasta mañana. Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los